En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein logró superar el trauma a pesar del tremendo susto que le dio el cadáver, pero ese evento dejó otro misterio. ¿Qué hay en Ornasis? Y para terminar, la solicitud para que sea un halcón nocturno oficial está en espera de aprobación. Continuamos con Capítulo 81. Finalmente se conocen. ¿Tengo que completar una misión de forma independiente para convertirme en miembro oficial? Klein estaba desconcertado. Pero es posible que ni siquiera tengamos una misión esta semana, y puede que no sea tan simple. ¿No significaría esto que me llevará 1 o 2 meses convertirme en un halcón nocturno oficial? Solo entonces obtendré un aumento de sueldo. El viejo Neil olisqueó el café y le lanzó una mirada. Es solo un ritual entre los halcones nocturnos. Después de todo, estamos en la cima del peligro de Beyonder y no queremos que nuestros compañeros de equipo actúen como niños que requieren cuidados constantes. Esto no afectará el salario que recibirá como miembro oficial, ni los privilegios que necesita para cumplir con su deber. Así que es solo un ritual para ganar el reconocimiento de los otros halcones nocturnos. Pero, señor Neil, ¿por qué enfatizó que no afectaría mi calificación salarial como miembro oficial? ¿Lo hice tan obvio? Klein se tocó la cara y sonrió avergonzado antes de preguntar. Tiene que ser una misión de la variedad Beyonder. Ese debería ser el caso, pero su actuación de ayer fue realmente sobresaliente. Mataste ingeniosamente a un Beyonder que está al menos en la secuencia 8. Creo que Fray, Royal y el resto ya te han reconocido. Por lo tanto, Doom podría simplemente asignarte a una misión ordinaria, dijo el viejo Neil antes de suspirar de repente. Vas a tener un aumento de tu salario varias veces. Nunca volveré a encontrar algo así en mi vida. Klein se rió entre dientes mientras planteaba el asunto sobre su ruta de secuencia. Señor Neil, ¿crees que la secuencia correspondiente de vidente es payaso? De hecho, pensando en la descripción de los documentos confidenciales, parecía encajar. Un buen trabajo luchando con artificio. No puedo darte ninguna garantía, pero creo que es muy probable. En primer lugar, coincide con lo que se dice en los documentos. Su movimiento ágil y su estilo de batalla basado en el engaño son puntos clave. A continuación, otras vías de secuencia tienen situaciones similares. ¿Conoce la secuencia 8 correspondiente para Inquisidor Misterioso? Preguntó el viejo Neil con una sonrisa. No, no está escrito en la información proporcionada por la iglesia. Klein negó con la cabeza con sinceridad. El viejo Neil se rió brevemente antes de decir, soy un amigo cercano de 2 viejos de la mente colmena de maquinaria. Lo mencionaron de pasada, como una broma. La poción correspondiente de la secuencia 8 de Inquisidor Misterioso es erudito de combate. ¿Has oído eso? Erudito de combate. Diosa, no me gusta nada el combate cuerpo a cuerpo. Esto no encaja en absoluto con la imagen de un inquisidor misterioso. Puedo entender. Un inquisidor misterioso persigue los misterios detrás de las cosas. El combate cuerpo a cuerpo es uno de esos misterios, dijo Klein después de pensarlo un rato. El viejo Neil terminó su café molido a mano. Está bien, no perdamos el tiempo. Continuemos nuestros estudios de misticismo. Todavía tienes mucha magia ritualista que necesitas captar. También necesitas aprender a crear amuletos y encantos. Bien. Klein se sentó y planeó su agenda para el día. Por la mañana estudiaré misticismo y leeré todo tipo de registros históricos. Enviaré la solicitud de compensación. Después del almuerzo, practicaré en el club de tiro. Luego, me dirigiré a la biblioteca de Wayville en el distrito Indus Dorado y veré si puedo tomar prestada la monografía y el diario correspondiente sobre el pico principal de Ornasis. Después de hacer todo eso, si tengo tiempo, pasaré algún tiempo en el club de adivinación. No puedo aflojar mi actuación. Una vez que se apruebe la solicitud de compensación y reciba el dinero, podré comprar un traje nuevo de camino a casa. Sí. Solicitaré los materiales mañana por la mañana y trataré de hacer un amuleto protector para evitar el peligro para Melissa y Benson. En un comedor adornado con un candelabro y elegantes decoraciones. Algunos amigos felicitaban a Joyce Meyer por su escape del peligro y su regreso a Tingen. Todos leímos las noticias. Solo la descripción escrita fue suficiente para asustarme, dijo con nostalgia un hombre con una barba corta en la barbilla. Joyce, no puedo creer que hayas pasado por una prueba así. Salud. La tragedia ha terminado ahora, y la luz del sol brilla sobre nosotros. Exaltado es el vapor. Joyce y su prometida, Anna, levantaron sus tazas y las chocaron con sus amigos. Luego,
bebieron el poco champán que les quedaba. Anna estaba extremadamente preocupada en ese momento. Sospecho que lloraba todas las noches. Siempre que la invitaba a tomar el té de la tarde, siempre estaba distraída. Afortunadamente, finalmente regresaste. De lo contrario, creo que habría fallecido así, le dijo a Joyce una joven, con una linda nariz pequeña y cabello castaño rizado, mientras miraba a Anna. Si Anna experimentara algo así, yo estaría igual. Podría estar en un estado aún peor. Joyce, de nariz aguileña, dirigió a su prometida, que estaba sentada a su lado, una mirada amable. Anna no estaba acostumbrada a expresar sus emociones frente a los demás. Miró al extremo opuesto de la mesa y dijo, Bogda, ¿por qué has estado bajando la cabeza todo este tiempo? Puedo sentir lo terrible que es tu estado de ánimo. La joven de nariz pequeña respondió en lugar de Bogda. Bogda está enfermo. El médico le dijo que había algo grave en su hígado. Solo puede usar medicamentos para reducir el dolor, pero no trata su enfermedad. Necesita someterse a una cirugía. Señor, ¿cuándo sucedió esto? Anna y Joyce preguntaron con sorpresa y preocupación. Bogda era un joven de pelo corto, pero su rostro estaba cetrino. Sus ojos rojos, generalmente brillantes, fueron reemplazados por un tenue brillo. Sucedió la semana pasada. Como Joyce aún no había regresado, le dije a Irene que no te lo dijera, explicó Bogda con una sonrisa triste. Joyce preguntó con seriedad, ¿has decidido cuándo te someterás a la cirugía? La expresión de Bogda cambió algunas veces cuando dijo, no, aún no lo he decidido. Como saben, esos cirujanos son prácticamente carniceros. El paciente es como un trozo de carne en un tajo, lo que les permite matar a las personas como les plazca. He leído muchos informes. Incluso usarán un hacha para la amputación. Señor, sospecho que bien podría morir en la mesa de operaciones. Pero si lo demoras más, es posible que la cirugía no pueda salvarte, dijo el hombre de la barba incipiente mientras trataba de persuadirlo. En ese momento, Anna intervino. Bogda, tal vez puedas considerar hacer una adivinación. Si la adivinación indica que todo irá bien, proceda con la cirugía lo antes posible. Si el resultado de la adivinación es malo, busque otros medios. Búscalo con la ayuda del adivino. Sé de un adivino real y misterioso. No, debería dirigirme a él como un vidente. Creo que definitivamente puede ayudarte. De verdad. Bogda regresó con una pregunta, claramente dubitativo. Sus otros amigos compartieron la misma actitud. Sí. Anna asintió sin vacilar. Contraté sus servicios de adivinación, y después de adivinar la situación de Joyce, me dijo que regresara a casa. Tu prometido está en casa esperándote. En ese entonces, yo era como todos ustedes, lleno de dudas. Pero cuando regresé a casa, realmente vi a Joyce. Realmente estaba de regreso. Puedo testificar sobre este punto, repitió Joyce. No mencionó que había buscado la ayuda de Klein para interpretar sus sueños. Esto se debía a que la policía le había informado que aún no habían capturado a Tris. Por lo tanto, tenía que mantenerlo en secreto para evitar que se le exigiera venganza. Señor, eso es absolutamente increíble. ¿La adivinación es realmente tan mágica? En medio de los gritos, Bogda pensó profundamente por un momento antes de decir, quizás debería hacerme una adivinación. Anna, Joyce, ¿podrían decirme el nombre y la dirección del vidente? Anna exhaló un suspiro de alivio y dijo, hiciste una elección muy sabia. Ese vidente está en el club de adivinación de la calle House. Su nombre es Klein Moretti. Distrito Indus Dorado. Biblioteca de The Wayville. Klein usó la nota de presentación de la carta de su mentor para solicitar con éxito un pase de préstamo. Mientras daba la vuelta a la pequeña tarjeta que tenía en la mano, preguntó a algunos bibliotecarios, ¿tienen la investigación de las reliquias del pico principal de Ornasis aquí? Fue publicado por la editorial Loen. Una bibliotecaria respondió de inmediato, por favor, espere un momento. Déjame comprobar los registros. Se dio la vuelta y miró los cajones. Abrió la carta que coincidía con Ornasis y hojeó una tarjeta que estaba llena de palabras sueltas que seguían un orden en particular. Tras una inspección cuidadosa, negó con la cabeza y dijo, lo siento, señor. No tenemos ese libro en nuestra colección. Qué lamentable, respondió Klein con clara decepción. Por lo que parece, necesito escribir a la editorial Loen o hacer una visita a la Universidad de Coy. Mientras tanto, suspiró interiormente por lo anticuada que era la gestión de las bibliotecas de este mundo.
Ustedes necesitan una computadora. Desafortunadamente, no puedo producir una. Klein hizo un comentario silencioso y autocrítico y se giró para preguntar, entonces, ¿tiene los números de la revista Nueva Arqueología y Resumen de Arqueología? Lo tenemos, confirmó la bibliotecaria. Un caballero los acaba de devolver. Lanzó la tarjeta correspondiente y señaló a Klein en dirección a la estantería. Klein se acercó a la estantería, examinó los números del diario y sacó los que mencionó su mentor. Luego, encontró al azar un lugar junto a la ventana para sentarse. Bajo el brillante sol de la tarde, comenzó a leer la información de la biblioteca en silencio. Las reliquias antiguas no existen únicamente en el pico principal de la cordillera de Hornacis. También se extienden por los bosques circundantes, valles y suaves pendientes alrededor del pico principal. Estas reliquias están formadas por altas cúpulas y gigantescas columnas de piedra. Honestamente, pueden describirse como magníficos. Tengo curiosidad por saber cómo los residentes originales extraen y procesan estas rocas. Hipotéticamente, supongamos que realizaron su operación minera en el lugar sin necesidad de enviarlos a la montaña. Hay un patrón extraño en el que las reliquias aumentan de tamaño cuanto más cerca estás del pico de la montaña. Pero, sorprendentemente, no hay ruinas en la cima. Según nuestra hipótesis, debería haber palacios que no se parezcan a edificios hechos por el hombre, salones divinos utilizados para sacrificios. Palacios que no parecen hechos por el hombre, salones divinos usados para sacrificios. ¿Podría ser el que vi en mi sueño? Mientras Klein meditaba, de repente escuchó pasos que se acercaban a él desde la distancia. Miró hacia arriba y vio un rostro familiar, un rostro que a menudo aparecía en los periódicos. Tenía un rostro cuadrado, cejas espesas, nariz firme, cabello corto rubio oscuro, ojos azul celeste y labios bien cerrados. Todas estas características pertenecían a cierto personaje famoso de la ciudad de Tingen, filántropo, empresario y propietario de esta biblioteca, señor de Wayville. Junto a de Wayville estaba el mayordomo de mediana edad que Klein había conocido antes. Klein los vio pasar a más de 10 metros de distancia. Por curiosidad, levantó la mano derecha y se golpeó ligeramente la glabela 2 veces. Capítulo 82. Tienda de hierbas. Varios colores emergieron como auras y entraron en los ojos de Klein. Estudió con indiferencia el estado del señor de Wayville. Está muy sano, casi no hay problemas ocultos. Su estado emocional es espantoso. En medio de la monotonía, hay fragilidad. ¿Su estado mental es frágil? ¿Tiene problemas para dormir bien? Pero el aura púrpura en su cabeza está completamente bien. Klein murmuró en silencio para sí mismo mientras el señor de Wayville se alejaba y dejaba la biblioteca. Retrayendo la mirada, Klein se pellizcó la frente y suspiró interiormente. Ser un magnate seguro que no es fácil. No prestó mucha atención al asunto y volvió a mirar los números del diario que tenía delante. Klein no encontró muchas pistas después de leer cada uno de ellos. Solo pudo confirmar algunas cosas. En primer lugar, existía un antiguo reino en la cordillera de Hornacis, así como sus alrededores. La historia del antiguo reino se remonta al menos a 1500 años. En segundo lugar, su estilo arquitectónico se trataba principalmente de ser grandioso. Dejaron atrás todo tipo de murales y de esos murales se puede deducir que creían que la noche eterna protegería a los seres queridos de los difuntos. Finalmente, en las ruinas, había símbolos que representaban la noche eterna en todas partes, pero eran claramente diferentes del emblema sagrado de la noche eterna. Si tuviera la oportunidad, no, incluso si tuviera la oportunidad, nunca iré allí. Klein murmuró con los dientes apretados. Juró no cortejar a la muerte. Después de ordenar los artículos de la revista y devolverlos a sus lugares originales, se puso el sombrero, levantó el bastón y salió de la biblioteca de Wayville. Club de adivinación. Bogda miró a la bella dama encargada de recibir invitados y dijo, me gustaría tener una adivinación. Angélica sonrió cortésmente y dijo, ¿tienes un adivino preferido? ¿O le gustaría hojear nuestra guía de introducción y elegir al más adecuado para usted? Bogda presionó el lado derecho de su abdomen y jadeó en silencio para respirar mientras decía, deseo que el señor Klein Moretti sea mi adivino. Pero el señor Moretti no está hoy aquí, respondió Angélica con incertidumbre. Bogda guardó silencio por un momento mientras caminaba unos pasos y preguntó, ¿cuándo estará disponible el señor Moretti? Nadie sabe. Tiene sus propios asuntos de los que ocuparse. Por lo que he visto, generalmente viene aquí los lunes por la tarde, dijo Angélica mientras reflexionaba sobre el asunto. Bien.
El rostro de Bogda se ensombreció cuando se dio la vuelta, planeando irse. Señor, también puede elegir a otros adivinos. Por ejemplo, puede elegir al señor Anas Vincent, que es famoso en la ciudad de Tingen, dijo Angélica lo mejor que pudo para evitar la pérdida de negocios. Bogda se detuvo en seco y lo consideró por un momento antes de decir, no, solo confío en el señor Moretti. Bueno, ¿puedo esperar aquí un momento? Quizás vendrá después de que haya terminado con sus asuntos. No hay problema, dijo Angélica con una cálida sonrisa. Bogda fue al sofá y se sentó. A veces acariciaba su bastón, otras veces miraba por la ventana, claramente impaciente. Los segundos se convirtieron en minutos. Justo cuando la mente de Bogda estaba en un lío, sin saber si debía seguir esperando o irse, escuchó a la bella dama exclamar con agradable sorpresa, «Buenas tardes, señor Moretti». Klein vio a la familiar Angélica y estaba a punto de preguntar por qué siempre estaba ella atendiendo. No necesitaba descansar o tomarse días libres. Sin embargo, inmediatamente tomó en consideración que era un vidente, por lo que no era apropiado que él hiciera tales preguntas. En cambio, tuvo que usar el tono de un charlatán y decir algo como, «Qué maravilloso es que el destino nos obligue a encontrarnos una vez más, señora Angélica». ¿Suena esto como si estuviera coqueteando con ella? La mente de Klein dio vueltas cuando finalmente respondió con una sonrisa. «Buenas tardes, señora Angélica. Un cliente desea contratarte para una adivinación». Angélica señaló a Bogda, que se había levantado apresuradamente del sofá. ¿Alguien realmente pidió por mí? Klein se quitó el medio sombrero de copa con agradable sorpresa, pellizcándose la glabela 2 veces mientras lo hacía. «Buenas tardes, señor». Miró cuando su voz se detuvo de repente. En su visión espiritual, vio que el hígado del solicitante se veía opaco. Era de color casi negro. Estaba desequilibrando el resto de su cuerpo, ya que su aura era delgada en varios lugares. Klein deliberó sobre sus palabras y dijo con una expresión seria: «Señor, debería ver a un médico y no buscar una adivinación». Bogda se quedó atónito en el acto e inmediatamente dio una agradable mirada de sorpresa mientras murmuraba: «¡Qué fascinante! Anna no me estaba mintiendo». Rápidamente miró a Klein con seriedad. «Señor Moretti, ya he visto a un médico y es posible que deba someterme a una cirugía. Sin embargo, tengo miedo de la cirugía. Me gustaría adivinar el resultado». La cirugía de esta era está realmente plagada de peligros. Aunque el emperador Roselle había dado el impulso, esta era todavía carece de la mayor parte de la tecnología necesaria. Klein no rechazó su solicitud y asintió levemente. «Mi tarifa de adivinación es de 8 peniques. Eso está bien». «¿8 peniques?» Bogda exclamó sorprendido. «Solo cobras 8 centavos. Según la descripción de Anna, y la actuación que el señor Moretti me acababa de mostrar, estoy dispuesto a pagar al menos 1 libra. ¿No has oído hablar de márgenes pequeños con gran volumen?» Klein se sintió avergonzado por un momento. Después de pensar durante unos segundos, sonrió con calma y respondió: «Es suficiente ser bendecido con la capacidad de recibir revelaciones de lo divino y vislumbrar el destino. Por lo tanto, debemos mantener nuestra humildad y reprimir nuestra codicia. Solo así podremos seguir recibiendo nuestros dones. Eres un verdadero vidente». Bogda sostuvo su pecho e hizo una reverencia, su tono lleno de sinceridad. Al recibir el elogio y la confianza de Bogda, la espiritualidad de Klein pareció relajarse. En cuanto a la descripción de sus principios, también le dio una nueva perspectiva. «Señora Angélica, ¿Topaz está disponible?» Se giró hacia la hermosa dama que estaba a su lado. Angélica suspiró aliviada por Bogda mientras sonreía dulcemente. «Sí». Después de entrar en la sala de adivinación, Klein le indicó a Bogda que cerrara la puerta. Luego, se sentó detrás de la mesa y se pellizcó la frente. «¿Quieres que usemos cartas del tarot para la adivinación?», preguntó con una sonrisa. Radiestesia espiritual solo era adecuado para determinar asuntos relacionados con él. En cuanto a dibujar un astrolabio, consumía demasiado tiempo. «Te lo dejo a ti». Bogda no tuvo objeciones. Por lo tanto, Klein lo ayudó a barajar y cortar el mazo antes de colocarlos en una formación intis. Gracias a su singularidad como vidente, Klein no volteó las otras cartas. En cambio, dio la vuelta directamente a la tarjeta que indicaba el resultado final. Una rueda de la fortuna invertida. «Las cosas se desarrollarán mal», dijo solemnemente mientras lanzaba una mirada.
El color de la cara de Bogda desapareció instantáneamente y sus labios temblaron. Es inútil. Mientras Klein hacía todo lo posible por pensar en una solución, dijo: déjame probar un método de adivinación diferente. Por favor, deje su anillo. A continuación, escriba su fecha de nacimiento en esta hoja de papel. Entonces, espere afuera en silencio. Influenciado por su tono suave y reconfortante, Bogda se calmó y siguió las instrucciones anotando la información y dejando su anillo. Mientras veía a Bogda irse, Klein escribió una frase en la hoja de papel. Resultado de la cirugía de Bogda Jones. Cogió el anillo y el papel y se reclinó en su asiento antes de usar una técnica de adivinación de sueños. En un mundo borroso y distorsionado, se encontró gradualmente a sí mismo, solo para ver al caballero colapsar con una expresión cenicienta. Estaba cubierto de tela blanca cuando lo sacaron de la temblorosa sala de operaciones. Esta vez, Klein no encontró nada extraño. Ya no sentía la sensación de ser observado, por lo que se despertó rápidamente. Frunció el ceño con fuerza mientras consideraba cómo iba a informar a Bogda sobre el resultado. La cirugía puede muy bien conducir a la muerte. Puedo probar la magia ritualista restaurativa que aprendí hoy, pero eso expondría el asunto de los Beyonders. Además, primero tengo que solicitar la aprobación del capitán. Sí, y es posible que no pueda tratar una enfermedad tan grave. Klein se estaba devanando los sesos cuando de repente pensó en algo. La enfermedad pulmonar del señor Glacis fue tratada por un boticario. Dijo que la medicina era extremadamente milagrosa. ¿Cómo se llamaba? Cierto, Lawson Darkbade, calle Blad 18 en el Distrito Este, la tienda de hierbas populares de Lawson. Mientras hacía todo lo posible por memorizar la dirección en ese entonces, Klein recordó rápidamente los detalles. Golpeó las esquinas de la mesa y rápidamente tomó una decisión. Después de usar radiestesia espiritual para determinar rápidamente si era una buena o mala idea, Klein salió por la puerta. Cuando vio a Bogda ponerse nervioso, le devolvió el anillo y le dijo cálidamente con una sonrisa: encontré esperanza para ti. ¿De verdad?, preguntó Bogda gratamente sorprendido. Klein no le respondió mientras seguía hablando. Tu esperanza está en el Distrito Este, en la calle Blad. Está relacionado con el término único Lawson. Si no lo encuentra, vuelva aquí el lunes a las 4 de la tarde. Bueno. Bogda asintió mientras se repetía. Con entusiasmo sacó su billetera y sacó 5 peniques y 3 peniques. Lo había hecho de acuerdo con lo que había dicho Klein, sin utilizar consejos para corromper a un verdadero vidente. Las comisuras de los labios de Klein se crisparon cuando recibió el dinero, pero sonrió brillantemente. Espero que encuentres la esperanza lo antes posible. Después de que Bogda se fue, entregó la comisión como la vez anterior y también le dio propinas a Angélica, fingiendo que había recolectado un soli. Distrito Este, calle Blad. Bogda caminó de un extremo a otro de la calle, repitiéndolo 3 veces hasta que le empezó a doler el hígado. Finalmente, determinó que solo había un lugar que tenía algo que ver con Lawson en la calle. Era la tienda de hierbas populares de Lawson, número 18 en la calle. Haciendo acopio de valor, entró y percibió el olor de las diversas hierbas. Vio que el dueño de la tienda tenía el pelo negro pero muy corto. Su rostro era redondo y parecía tener unos 30 o 40 años. El atuendo formal del jefe se parecía al de un brujo de aldea. Era una túnica negra profunda bordada con todo tipo de símbolos extraños. Hola, ¿tienes algún medicamento que pueda tratar mi enfermedad?, preguntó Bogda cortésmente. El jefe levantó la cabeza, barrió con sus profundos ojos azules a Bogda y sonrió. Tu enfermedad hepática es muy grave, pero la premisa de todo es si tienes el dinero, ¿tienes suficiente para pagar la medicina? ¿Él puede darse cuenta? De repente, Bogda se sintió mucho más seguro mientras asentía frenéticamente. ¿Cuánto vale tu medicina? 10 libras. Es un precio muy justo. El jefe sacó una bolsa de hierbas de debajo del mostrador y dijo: agregue suficiente agua y hiérvala para hacer medicina. Después de hervirlo, agregue 10 gotas de sangre fresca de gallo, luego bébalo inmediatamente. Esta bolsa de hierbas se puede cocinar 3 veces. Estarás bien después de 3 veces. Mientras hablaba, abrió el papel marrón amarillento y echó todo tipo de hierbas extrañas. Suena muy turbio. Bogda tragó saliva y dijo: eso es todo. El jefe lo miró fijamente e inmediatamente sonrió. ¿Todavía quieres algo más? ¿Y esta bolsa? Una vez que se recupere de su enfermedad hepática,
puedo garantizarle que su esposa estará muy satisfecha. Se rió entre dientes mientras sacaba una bolsa de hierbas de papel negro y reprimía la voz. Hay polvo de momia adentro. Créanme, muchos aristócratas consumen estas cosas. Lo ponen en su té o lo hierven como sopa. La confianza de Bogda en el jefe vaciló hasta el punto de sentirse disgustado. Creo en el señor Moretti. Respiró hondo, sacó su billetera y sacó los 2 billetes más grandes de lo poco que quedaba de sus libras de oro. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.